base de datos en un proyecto para mecatrónica en Visual C#. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Continuando con el video de desarrollo de un proyecto orientado al control de procesos enfocado esencialmente a la mecatrónica y aclarando que la lógica sirve para cualquier proyecto multimedia o de sistemas de información, agradezco el apoyo para este canal y les sigo invitando a suscribirse para que este canal vaya tomando cada vez más fuerza. Ya saben que si ustedes me hacen el favor de recomendarlo con sus contactos de sus redes, seguramente pronto tendrá una buena presencia en la web. Les sigo invitando a que me manden sus comentarios para seguir corrigiendo y mejorando los videos. Espero le den like al video y clic a la campanita para que les avise cuando suba videos y así me hagan el favor de seguirlos. Retomando el proyecto que se venía desarrollando en este video tutorial, observamos lo siguiente. En el programa principal main, creamos el objeto portada para mostrar el formulario portada. Aquí se muestra el código, aquí dentro de este círculo rojo, de lo que es el proyecto, el proceso principal main. Primero, en primera instancia podemos observar el StatThread, que corresponde a la estructura que permite el manejo multimedia dentro del Visual C#. El proceso principal, el Public Static Void Main, nos lanza la ejecución del primer formulario que vamos a utilizar, en este caso el formulario portada, FRM portada, que está creado como una instancia de clase, una nueva instancia de clase, a través de la estructura formulario FRM portada, portada igual new FRM, formularios FRM portada. Y portada.showDialog. Este objeto ya creado se puede mostrar como formulario. En el formulario portada se agregaron dos timers, uno para poner la portada en segundo plano después de 3 segundos, 3000 milisegundos, o de hecho puede utilizarse para cerrarse ese formulario. Y otro para hacer una portada dinámica con un picture box que cambia tamaño 10 veces por segundo en forma cíclica. Esa característica se le agregó a este proyecto para darle un poquito de dinamismo a la portada, para que vean que se pueden hacer muchos efectos en la misma. Los objetos que fueron agregados a la portada, a este formulario portada, es picture box, que es esta estructura que se alcanza a ver aquí y que corresponde a la estructura que va a estar cambiando de tamaño para darle dinamismo precisamente a la portada. Y los otros son timers, dos timers que se agregan en cualquier parte del formulario y se reflejan en esta zona. Los vamos a explicar a detalle más adelante. Aquí podemos observar entonces el picture box, que va a estar dando el dinamismo a la imagen de la portada, y los timers, el timer de tamaño de fondo, que es el que cambia este tamaño de este picture box, y el timer de oculta portada, que es el que permite mandar la portada a segundo plano o definitivamente cerrarlo como se desee. El proceso para la carga del formulario está declarado precisamente en el proceso principal de esta carga, FRM portada load. Aquí se inicializa el timer oculta portada con un intervalo de 3000, o sea 3 segundos. El timer oculta portada.start inicializa ese conteo. El picture box se le pone un tamaño específico, white 400, y al height se le pone 200. Esto es para que se esté fijando ese tamaño y pueda reproducir cíclicamente esta estructura.
El timer fondo que se refleja aquí, el timer tamaño de fondo tiene un intervalo de 100 milisegundos, esto es, va a estar cambiando el tamaño de ese fondo 10 veces por segundo. El timer tamaño de fondo .start, aquí se inicializa este timer para inicialización del conteo. Ciclo por timer para meter dinamismo al fondo del formulario. Private void timer tamaño fondo tick. Este es el evento principal del timer, el tick. Ese evento permite ejecutar código dentro de ese timer cuando se cumple el tiempo asignado a ese timer. Dentro de este metemos una pregunta, una decisión que dice if pbx portada.white es menor que 1600, eso significa si el tamaño, si el ancho de la portada es menor que 1600, entonces vas a ejecutar este código. Esto es, vas a ir agregando la altura en 100, vas a ir aumentando la altura en 100 y vas a ir aumentando el ancho en 200. De otro modo, si ya hubiera llegado a 1600, entonces lo regresa de nuevo a 400 el white y a 200 el height. Eso es con la finalidad de que esté ciclando el tamaño de ese picture box. El proceso principal del timer para ocultar o poner en segundo plano la portada y abrir otro formulario se refleja aquí. Private void timer oculta portada tick, o sea, el proceso principal del oculta portada es el tick, y lanza el siguiente código. El timer oculta portada.stop, o sea, primero detiene este timer porque si no cada que se vence los 3 segundos va a estar queriendo volver a ocultar esta portada y probablemente ya no ni siquiera esté abierta. En este caso sí está abierta porque no se le pidió que se cerrara. Si yo quisiera cerrar la portada, el formulario portada, entonces pondría frm portada o portada en pocas palabras, .hide, pero en realidad no se escribe el nombre del formulario, se escribe this, this en inglés, this.hide, paréntesis, paréntesis, punto y coma, y con eso se cerraría definitivamente ese formulario. De otro modo solo lo pasa a segundo plano, pero sigue activo. frm logueo crea una nueva instancia llamada logueo, ¿sí? Obviamente como una nueva instancia de la clase frm logueo. Ya que está creado ese objeto, entonces agarra el logueo y le pone .show dialog para que lo muestre como formulario. Repaso estos códigos, que quede claro, para aclarar dudas por algunos comentarios que me hicieron llegar al canal. Espero que con esta explicación quede todo más claro, pero si hay dudas, por favor déjenme comentarios y con gusto les aclaro las dudas. ¿Cómo crear ahora la base de datos en Access para el proyecto en Visual C#? Lo prometido es deuda. Este es el video en el cual explico cómo crear la base de datos de Access para un proyecto en Visual C#, y vamos a utilizarla precisamente para el logueo al sistema, para que el usuario pueda identificarse en el sistema. Esa es una primera etapa. En una segunda etapa la vamos a modificar para poder tener no solamente los usuarios, sino vamos a tener administradores que van a estar identificados por el Access, y además otra base de datos SQL Server que va a ser la que va a permitir altas, bajas, cambios, consultas de usuarios. Los administradores podrán dar de alta, podrán administrar en total los usuarios. Los usuarios obviamente no van a poder entrar a la base de datos de administrador. Bueno, para crear la base de datos se debe abrir Access. Una base de datos en blanco, hay que crear en Access una base de datos en blanco y elegir el tipo de bases de datos Access con formato 2002, 2003
conforme se muestra a continuación. Debemos elegir la ruta en la que se va a almacenar y crear la base. Observemos. ¿Cómo crear la base de datos en Access para el proyecto? Para este ejemplo, solo se creará una base de datos llamada logueo con una tabla llamada usuario con dos columnas, una llamada nombre de usuario o num user y la otra llamada contraseña. Ambas columnas con tipo de dato texto de 50 caracteres, el nombre de usuario indexado sin duplicado. Conforme se explica, se agregan de entrada unos 3 ejemplos de nombres de usuario y contraseñas. Esto es con la finalidad de poder tener acceso al sistema con esos nombres ejemplo que serán creados. Bien, continuamos. Entramos al Access y le vamos a dar clic en base de datos en blanco, pero lo que vamos a hacer es que cuando nos vaya a crear la base de datos en blanco, vamos a darle clic en el icono, que es esta carpetita que estoy señalando en el video, y que nos permite abrir un show dialog, un cuadro de herramientas, en el cual yo puedo seleccionar el tipo de base de datos e incluso la ruta en la que quiero almacenar la base de datos. La base de datos que vamos a crear se va a llamar logueo.mdb. El tipo de base de datos que vamos a elegir va a ser una base de datos de Microsoft Access con formato 2002-2003 MDB. Esto es por situación de compatibilidad. Esta es la base de datos más compatible que existe para el Visual C#. Bueno, al crear la base de datos en Access, automáticamente se crea una tabla llamada tabla 1, ¿sí? Que es la que se puede observar aquí. Dando clic en el icono ver, o sea, el que está arribita, se pone el nombre de la tabla para este ejemplo. Vamos a ponerle por nombre a la tabla usuarios. De hecho, al darle clic en ver, nos solicita precisamente de qué manera queremos guardar la tabla. Le vamos a poner por nombre usuarios y le vamos a decir aceptar. Ya con la tabla creada, entonces entramos a la estructura. El primer renglón de la tabla corresponde a la llave indexada de la tabla, y para este ejemplo se le va a poner como nombre NumUser, quitando el ID, cambiando el tipo de dato, que en lugar de ser autonumérico como aparece en la tabla, va a ser un texto corto de 50 caracteres en lugar del autonumérico. Esto es, tenemos que verificar también en las propiedades del campo que sea declarado como indexado, en esta parte, indexado sin duplicado. De la misma manera, se agrega la columna NumUser, o sea, la columna en el ID, el NumUser, y en la siguiente, contraseña. Los dos van a ser de texto de 50 caracteres, solo que NumUser va a estar como indexado sin duplicado, y contraseña sí puede tener duplicado sin problema. Reforzando el código de las clases iniciales, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos el StatThread entre paréntesis cuadrados, que es precisamente el que nos permite el manejo multimedia multihilos. El Public Static Void Main corresponde al programa principal. El formulario portada es creado como objeto aquí como portada para poderlo mostrar. Este es el efecto directo del programa principal main. Bueno, ahora sí, para aplicar el logueo, primero debemos analizar la estructura de la interfaz de video que vamos a utilizar.
esta estructura corresponde precisamente a lo que es el formulario de logueo, ¿sí? Y aquí, más que interfaz de video que aparece ahí, es una interfaz del proyecto, nada más que la interfaz de logueo. Aquí vamos a analizar que tenemos un fondo en el formulario logueo. Además tenemos un label que dice teclee su nombre de usuario. Tenemos un text box que es un text box que se va a llamar NumUser, el nombre de usuario. Y enseguida otro label que dice teclee su contraseña, y un text box que se va a llamar contraseña, precisamente XT contraseña. Tenemos tres botones también agregados, uno que es el botón salir, otro que es el botón limpiar y el otro que es el botón loguearse. Muy bien. En el formulario de logueo agregamos un label, ¿sí?, que es etiqueta para poner el letrero teclee su nombre de usuario, ¿sí? Otro label para el letrero teclee su contraseña. Y también agregamos los dos text box que ya expliqué en la diapositiva anterior. Aquí, por ejemplo, en contraseña se recomienda poner el password char, que es una propiedad que voy a explicar cuando vaya a activar el proyecto, para que vean cómo se hace ese cambio. Es una propiedad precisamente de los text box, que me permite cambiar lo que yo escribo por un carácter especial. Por ejemplo, yo utilizo el asterisco. Quiere decir que cada vez que yo teclee algo en el password char, o sea, en la contraseña, me va a poner asteriscos en lugar de la tecla que estoy presionando. Va a contener la tecla que estoy presionando, pero va a mostrar asteriscos para que nadie sepa lo que estoy escribiendo como contraseña, ¿sí? Aquí muestro en dónde se encuentra el password char. Selecciono la contraseña, el text box de la contraseña. Me voy a las propiedades y aquí encuentro el password char y aquí pongo el asterisco. Con eso corrijo el problema de seguridad visual, o sea que alguien puede estar viendo la contraseña. De la misma manera, agregamos tres botones, decíamos, uno para loguearse, otro para limpiar y otro para salir. Cada uno de estos botones deben de ser programados por separado dentro del código correspondiente al formulario de logueo. Este se analizará a continuación. Encabezado del código del formulario de logueo. Estos encabezados son por default los que trae el formulario de logueo. En realidad no agregamos ninguna otra estructura, sino que dejamos los encabezados por default. En el código de los botones del formulario de logueo vamos a encontrar, decíamos, tres. Bueno, aquí tenemos lo que es la clase del formulario, tenemos la inicialización de componentes del formulario, pero los botones son los que vienen a continuación. Botón salir, con la estructura para salir. El botón limpiar, con la estructura para generar la limpieza del propio formulario, formulario de logueo. Y el último, que es el botón loguearse, que es en el que se aplica precisamente la lógica de programación para poder llevar a cabo la consulta e identificar al usuario frente al sistema. Muy bien. El botón salir, vamos a explicar el código rápidamente del botón salir. Para empezar, observamos que tenemos un private void botón salir. Esto quiere decir que tiene un ámbito privado lo que está haciendo dentro del botón. Solamente es válido para esta estructura, pero no importa, aquí lo vamos a estar aplicando. El void significa que no va a devolver ningún valor al ejecutarse, simplemente es un código que se va a ejecutar dentro del propio sistema. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a poner de código es application, que es una
una función que tiene el botón, que es application.exit. Esto quiere decir salte, o sea, cierra el formulario, cierra todo el proyecto y queda fuera. Devuelve el control al sistema operativo. Muy bien. Hago la aclaración de que estos videos los grabo en partes porque la grabación que normalmente manejo es de 30 minutos. Entonces ahorita voy a grabar esta primera instancia a 30 minutos, grabo una segunda instancia complementaria, después las uno para poderles subir el video. Ok, bueno, de la misma manera se da doble clic en el botón limpiar y cuando se crea el proceso botón limpiar, entonces vamos a observarlo. Aquí tenemos el proceso que es private void, botón limpiar, click. Esto quiere decir que ya ahorita con esta estructura ya puedo agregar el código a ese botón. El único código que vamos a agregar ahí es limpiar, paréntesis, abre y cierre, punto y coma, porque esto es lo que voy a crear, una estructura, un proceso que se llame limpiar. Aquí está, public void limpiar. Este proceso me va a permitir que yo guarde estos datos, vamos a decir, o más bien los borre porque lo estoy limpiando. Entonces txt_nomuser.text lo voy a hacer igual a comillas comillas. Txt contraseña.text lo voy a hacer igual a comillas comillas. Con eso voy a estar estructurando precisamente la limpieza para que queden los cuadros blancos otra vez sin ningún dato, ya que seguramente hubo, para poder aplicar el limpiar es porque hubo un error en el usuario que puso datos erróneos. txt_nomuser.focus, esto significa al textbox, que es el del nombre de usuario, que es el primero que va a capturar el usuario, lo va a poner en blanco y además le va a poner el control del cursor ahí. O sea, va a poner el cursor justo en ese textbox para que vuelva a tener el control directo el usuario. Por último, el botón loguearse. Al darle doble clic en él, se crea el procedimiento del evento clic sobre el botón y se ejecuta el código siguiente. Aquí tenemos el código para loguearse. Aquí tenemos, es un evento privado, precisamente, btn loguearse, clic. Ya que tenemos este evento privado llamado botón loguearse, _clic, entonces vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta dice, si el contenido del text, de la propiedad text del txt_nomuser no es igual a nada, o sea, si sí se tecleó algo ahí, y este ampersand significa y, es una llave de sol, y significa y dentro de una estructura de este tipo. Entonces aquí dice, y si también el txt contraseña.text si tiene algo escrito, quiere decir que algo escribieron como nombre de usuario y contraseña, y entonces puede llevar a cabo la verificación para ver si ese nombre de usuario y contraseña son válidos para el sistema. Cuando entra esto, si se cumple esta condición, entonces las clases .clase logueo nomuser, o sea el nombre de usuario, eso es una variable que se había creado, va a ser igual al contenido del txt_nomuser.text. Esto es para lograr la consistencia del sistema. Vamos a trabajar una variable que fue declarada en la clase que se llama nomuser y la vamos a declarar, la vamos a trabajar en todos los ámbitos de del proyecto. Por eso está precisamente declarándose de esta manera clases clase logueo nomuser txt nomuser.text. Las clases clase logueo contraseña, quiere decir que aquí también vamos a tener la variable contraseña y ahí vamos a guardar precisamente el txt contraseña .text. Esto es, estoy asignando esto que está contenido aquí a esta variable. Las clases clase logueo, conectar a base de datos logueo.
Después de haber guardado estos datos, entonces va a ir a ejecutar un procedimiento que se llama conectar base de datos logueo. Muy bien. En este código se hace una pregunta que implica que si el txt nombre de usuario text no es vacío y el txt contraseña txt tampoco es vacío, entonces si lo contenido en el textbox nombre de usuario en su propiedad text y lo contenido en textbox nombre de usuario contraseña textbox contraseña en su propiedad text son diferentes de vacío, o sea, si se tecleó algo en ellos, entonces es posible que que el usuario haya teclado algo y se pueda ejecutar el contenido de las llaves para verificar si realmente son los datos correctos para permitir el acceso al sistema. Aquí tenemos entonces, primero rescata el nombre de usuario, rescata la contraseña, las guarda en variables y después aquí lanza lo que es la conexión a la base de datos logueo. En la variable nomuser que está declarada en la clase logueo se guarda el contenido del textbox nombre de usuario en su propiedad text y en la variable contraseña que está también en la clase logueo guarda el contenido del textbox contraseña en su propiedad text y ya habiendo guardado estos datos en la clase logueo activa el procedimiento conectar base logueo que también está en clase logueo. Muy bien, continuamos. El encabezado de la clase logueo sí lo vamos a alterar un poco porque estamos hablando de clases. Aquí no existe la estructura gráfica, por tanto vamos a agregarla. Y además no tiene controladores de base de datos, por tanto se van a agregar también. Si nos vamos para acá, tenemos, estos son los estándares de las clases, pero enseguida vamos a agregar el Using System Data OLEDB y el Using System Windows Forms. Ya explicábamos, el OLEDB es para el control de la base de datos por parte de Access, mientras que el Windows Forms va a ser precisamente lo que corresponde a la parte gráfica del sistema, o sea, que puedo utilizar estructuras de formulario como si fueran gráficas, aun cuando esté, como en línea de comando, o sea, en clases, no en ambiente gráfico. Sin embargo, al agregar el Windows Forms ya podemos utilizar estructuras gráficas. Muy bien. Aquí tenemos el código de la clase de logueo, ¿sí? Vamos a identificarlo por partes. Vamos a empezar a hablar de la primera parte que corresponde precisamente a estas estructuras, ¿sí? Las declaraciones de las variables de la clase necesaria para la conexión de la base de datos. Namespace proyecto mechatronica.class. Esto es el proyecto como tal, el espacio de nombres y la clase logueo. Dentro de ella entonces vamos a estar declarando el public static open file dialog dir igual new open file dialog, que lo explico en un momentito más, y también public static OLEDB connection, new OLEDB connection, unos segundos y se los explico. Public static string, dirección base logueo, el public static string nomuser, public static string contraseña. Continuamos. La declaración de las variables de la clase necesaria para la conexión a la base de datos está entonces dentro de estas estructuras que acabamos de mencionar. Comenzamos a explicarla. Public static open file dialog dir igual new open file dialog. Si nos damos cuenta, esta estructura
nos está diciendo que vamos a declarar una variable pública estática, pero en realidad no es una variable, es un objeto. Es un objeto que le voy a llamar dir y que se basa, es una nueva instancia de objeto basado en la clase OpenFileDialog. ¿Ok? Como nos indica el párrafo, dice declara un objeto llamado dir público estático para que pueda ser utilizado en cualquier lugar del proyecto. Este objeto precisamente nos va a permitir ejecutar gráficamente el OpenFileDialog para que podamos seleccionar la base de datos y con esto no haya problemas de direccionamiento de la base de datos, aun cuando migremos el proyecto de una computadora a otra. Ahí podemos elegir la dirección en donde se encuentra la base de datos. Public Static OLEDB Connection igual new OLEDB Connection. Estamos creando un objeto llamado conexión del tipo OLEDB Connection, que es un controlador de la base de datos de Access. Este código declara un objeto como instancia nueva de la clase OLEDB Connection. Es una conexión a una base de datos de Access y a este objeto se le conoce como conexión o lo llamamos como conexión. Public Static String dirección base de datos logueo. Public Static String non-user, Public Static String contraseña. Son tres variables de tipo cadena de caracteres que son públicas estáticas, o sea que pueden ser utilizadas por ámbito en cualquier área del proyecto. Y observamos que una es para la dirección de la base de datos de logueo, la otra es para el nombre de usuario y la otra es para la contraseña. Muy bien. El código de la clase de logueo segunda parte. La segunda parte del código corresponde precisamente a la conexión a la base de datos, que es lo que vamos a explicar a continuación. Muy bien. La conexión a la base de datos está dividida en dos eventos fundamentales. El primero es el tree y el segundo es el cache. Tree o try es el intento de conexión. Si falla el try, entonces el cache captura el error e intenta resolverlo con el código que nosotros hayamos programado para tal efecto. Aquí vamos a tener algunas estructuras. Hay que tener cuidado, debemos de ser cuidadosos al interpretar el código. Aquí observen que tenemos varios renglones que comienzan con doble diagonal. Eso significa que son comentarios y por tanto esos no se ejecutan. Los que se ejecutan son aquellos que no tienen la doble comilla. Este código hace el intento, try hace el intento de la conexión a la base de datos por medio del evento try. Si todo es correcto, hace la conexión y reporta que la base de datos está ya conectada y abierta. Si se cumple en esta condición, entonces la cierra con un conexión close y queda lista la base de datos para que pueda ser utilizada por cualquier proceso para volverla a conectar, abrir y hacer la consulta o lo que vayamos a hacer con ella. Bueno, vamos a explicar. El cache corresponde al error. Si no puede conectarse a la base de datos, entonces me va a mandar un mensaje indicando que seleccione la ubicación de la base de datos de logueo. Va a abrir con el dir el show dialog precisamente para que muestre gráficamente el área donde pudiera estar almacenada la base de datos, y con eso nos vamos directamente a lo que es la clase logueo dirección base de datos, y en esta variable de tipo cadena de caracteres va a agregar el field name del dir, el field name de lo que es el show dialog. Debemos tomar en cuenta que efectivamente aquí está rescatando la dirección de la base de datos y la está guardando en esta cadena de caracteres.
Después está mandando ejecutar un procedimiento que se llama conectar base de datos de logueo. Vamos a explicar esto enseguida. En lo que es la tercera parte, nos habla precisamente de lo que es el código para la conexión a la base de datos. Voy a regresar un poquito por un detalle que quiero aclarar. Si se da la conexión a la base de datos a través de lo que es el evento try, entonces la base de datos queda lista y se lanza la consulta. Ahora, si no se da la conexión a la base de datos, entonces lo que ocurre es que se ejecuta el código cache y va a lanzar la conexión a la base de datos para buscar la base de datos, ejecutar el show dialog. Esto se está llamando a sí mismo el procedimiento que nosotros lanzamos con esta estructura. Es precisamente el procedimiento llamado conectar base de datos. Entonces, hasta que no se cumpla la condición de la conexión a la base de datos, se va a estar llamando a sí mismo, al mismo conectar base de datos de logueo, que es el mismo procedimiento. A esta forma de programación en donde un procedimiento se llama a sí mismo n veces hasta que se cumpla una condición, se le llama recursividad. Muy bien, continuamos. Para la tercera parte de lo que es la conexión a la base de datos, vamos a analizar el procedimiento consulta base de datos, precisamente, consultar la base de datos. Vamos a analizar este código más a detalle, y entonces tenemos aquí que tenemos el código de lo que es el procedimiento de consultar la base de datos logueo. Aquí vamos a tener la conexión directa. Este código es el código de conexión, es el código con el que vamos a conectar la base de datos. OLDB connection igual new OLDB connection, arroba. Esta arroba la estamos agregando antes de las comillas de la dirección y de todo este rollo, para que precisamente no nos solicite las dobles diagonales. Recuerden que para C# necesitamos poner una doble diagonal invertida para indicarle que es una diagonal invertida, pero se pone doble porque la diagonal invertida para C es, vamos a decir, es una llamado a una función especial, como puede ser un salto de línea, un salto de página, etcétera. Y entonces lo que hacemos es poner la doble diagonal para que pueda ejecutarse. Ahora, ya con la conexión, aquí vamos a tener el proveedor de la base de datos OLDB 4.0, que es el que nosotros agregamos como using OLDB, que es el controlador de access. Cada base de datos tiene un controlador específico. En este caso estamos usando access. Y vamos a agregar la dirección que habíamos rescatado, que se llama dirección base logueo. Y con esa dirección vamos a entrar a tener acceso a la base de datos. Otro detalle importante es que pedimos una conexión persistente, segura, con información verdadera. Esto sería la primera parte de lo que es el código de consulta. Aquí también hacemos la conexión, el connection.open, para hacer la apertura de la conexión a la base de datos. Estos dos fueron los que ejecutamos en primera instancia en lo que es la conexión, para verificar que todo estuviera bien. Y hasta que vimos que la conexión sí se podía hacer, entonces brincamos a esta otra estructura, que es la consulta realmente. Aunque la cadena de consulta es la que a continuación se desarrolla. String consulta es igual a, entre comillas, y esto no lo podemos cambiar. Las consultas a las bases de datos deben de ser súper específicas, y por eso tenemos que tener cuidado de no equivocarnos en ninguno de los
caracteres que tenemos que utilizar. Select num user sí, contraseña, que son las dos columnas que vamos a estar trabajando de la tabla usuarios, precisamente, donde el num user es igual al num user del sistema, o sea, lo que está en la tabla es igual al num user del sistema, y la contraseña es igual a la contraseña del sistema. Esto es para que podamos ver si sí existe el nombre de usuario y si tiene la contraseña correcta. Si todo eso ocurre correctamente, entonces podemos hacer la consulta y la consulta va a salir true. El OLDB comando, estamos creando un comando como un nuevo objeto de una instancia de la clase comando, pero creando ese comando con dos variables, con dos datos fundamentales: consulta y conexión. Recuerden que ya habíamos creado la consulta y que además ya habíamos creado la conexión. Entonces aquí tenemos la conexión, que es esta que está aquí, que estoy señalando, y aquí tenemos la consulta. Estos datos de aquí y de acá es lo que le estamos proporcionando como parámetros a esta nueva instancia de objeto que le estamos llamando comando. Ahora, creamos una variable especial llamada OLDB Data Reader, que le vamos a llamar lector de datos. Esto nos permite leer el contenido de las bases de datos y cargarlo aquí en esta estructura. El lector de datos lo vamos a llenar con la instrucción command.executeReader, o sea, ejecuta una lectura, ¿sí? Con la instrucción del comando, y el comando va a dar la consulta y la conexión. Entonces, en la base de datos que está conectada a través del formato de consulta, va a ejecutar este comando para el lector de datos. Y creamos una variable booleana que se llame existen registros igual lector datos.hasRows. Esto es, si tenemos algún renglón que cumpla con lo especificado acá, quiere decir que este usuario sí existe en el sistema de esta base de este proyecto, y por tanto puede ejecutarlo sin ningún problema. Muy bien, continuamos. Aquí incluso se muestran todas estas estructuras a detalle, punto a punto, para que puedan entenderlo un poquito mejor. Si alguien tuviera dudas puede referirse a esto, y si siguen dudas les sugiero que por favor manden comentarios al canal para que yo pueda observarlos y contestarles sus dudas lo antes posible. Public Static Void consultar base de datos logueo. Seguimos con esa misma estructura que estábamos viendo, y va explicando paso a paso, detalle a detalle, que lo que yo acababa de explicar en las diapositivas anteriores. Muy bien, ahora hacemos una pregunta. La pregunta es if existen registros, esto es conexión. Si esto se cumple, si sí existen registros, voy a regresar para que veamos el anterior. Aquí tenemos esta estructura. Recuerden que habíamos creado la variable existen registros. Esa variable me permite preguntarla. Si esta variable existen registros tiene algún renglón, pues quiere decir que sí hay registros que cumplan con la condición. Entonces, si sí hay registros que cumplan con la conexión, con la condición, entonces la conexión se cierra. Nunca debemos dejar una base de datos con conexiones abiertas, porque se pierde la integridad de la base de datos. Ya con esto, entonces lanzo un message box para mostrarlo, que diga bienvenido al sistema, el nombre de usuario que esté declarado y usuario autorizado. El message box buttons.ok son parámetros del message box. Por ejemplo, el OK me permite que aparezca el botón aceptar, y el message box icon.information me permite poner un icono de tipo información. Son complementos de la declaración del message box.
Los formularios, .frm principal, menú principal. Aquí ya está pensando en que si sí se cumplen las condiciones, porque sí tiene derecho el usuario al sistema, y entonces le va a permitir entrar directo al menú principal. ¿Sí? Ya, esta es una declaración normal de un cambio de formulario, y menú principal .show dialog. En este momento está mandándolo a ese cambio. De otro modo, si no se cumple la condición, entonces dice que el nombre de usuario y la contraseña es incorrecta porque no encontró nombres de usuarios o contraseñas que coincidieran con esos datos, o los dos, y entonces me dice que son incorrectos, ¿sí? Y además me dice que para poder entrar al sistema me regresa al formulario de logueo, para que yo en el formulario de logueo pueda volver a intentar meter los datos correctamente para el acceso. Con esto queda completa la conexión a la base de datos para logueo de usuarios. Para que puedan ver cómo funciona, se probará este sistema. Espero que haya sido lo suficiente explícito para que pueda ser de utilidad para ustedes. Observen, aquí está el proyecto tal cual. Esta es la portada, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de logueo para que la vean. Tenemos los formularios, los labels, textbox, etcétera, tal cual lo hemos venido explicando conforme a la presentación. Voy a lanzar la ejecución de y observamos el dinamismo que genera este Picture Box al cambiar de tamaño en la portada. Ese dinamismo obviamente solamente va a durar 3 segundos. ¿Por qué? Porque así está programado, para que no sea tediosa la carga de una portada estática. Entonces la dejamos como dinámica. 3 segundos va a tardar y enseguida viene precisamente la solicitud de logueo. Aquí voy a teclear, aquí está programado dentro de la base de datos, mi nombre Gerardo está guardado ahí, y como contraseña el 1, 2, 3. Voy a salir antes de loguearme para que observemos cómo cambiar el password char. Observen que aquí aparece el 1, 2, 3. Ahora, lo que voy a hacer es que me voy a ir al formulario de logueo, voy a irme al text box de la contraseña, lo voy a seleccionar, voy a buscar la propiedad password char aquí, y le voy a teclear simplemente un asterisco, y ahora voy a volver a ejecutar para que vean la diferencia. Va a volver a cargar los 3 segundos de la pantalla dinámica del formulario, y después de los 3 segundos va a lanzar la pantalla de logueo. Voy a teclear mi nombre, Gerardo, y después voy a teclear el 1, 2, 3, pero observen que ahora ya no poner 1, 2, 3, sino los asteriscos. Le voy a dar clic en primero en limpiar para que vean cómo funciona. Vean que se limpia y vuelve a dar clic aquí en esta estructura, y ahora vamos a poner aquí otra vez Gerardo, y vamos a dar clic aquí en 1, 2, 3, loguearse. Vean que ya entró y está buscando, dice seleccione la ubicación de la base de datos de logueo. Aquí me está mandando el mensaje antes de abrir el show dialog para la selección de la base de datos. Aquí me está abriendo precisamente este file dialog, en donde me permite seleccionar la dirección de un archivo. Le doy clic aquí en logueo, que es la base de datos. Aquí está la base de datos, y le digo abrir. En ese momento lanza la ejecución del video, y vean que aquí me dice la base de datos ya está conectada y abierta. Le doy clic aquí y me dice bienvenido al sistema, Gerardo, y aquí le doy clic y me manda al menú principal. Este es el menú principal en donde tengo agregadas las diferentes actividades del sistema.
Muy bien, salimos de aquí, queda listo. Regresamos a la presentación. Muy bien. Ahora, para el próximo video se hará una modificación al sistema actual para que este esquema de logueo permita a los administradores del mismo ingresar al sistema de altas, bajas, cambios y consultas de los usuarios, y se agregarán 2 radio buttons para seleccionar el rol de administrador o de usuario. Se explicará en el siguiente video esta característica. Les pido que estén al pendiente para que puedan darle continuidad al proyecto y vean cómo se va complementando. Si les interesa algún tema en particular, por favor manden comentarios al canal de YouTube y con gusto los programaré para lo más pronto posible. Para no hacer más largo este video, me despido de ustedes, reiterándoles mi solicitud para que se inscriban en el canal y para que inviten a sus amigos y contactos y para que recomienden este video. Recuerden darle manita arriba a los videos y clic a la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos y me hagan el favor de seguirlos. Hasta el próximo video. Gracias.